se fue Moisés y el pueblo de Israel de Egipto, cuando eran esclavos, vieron todos los milagros, vieron las plagas, vieron cómo Dios les salvó, y en pocas semanas, casi horas, se nota que se pusieron a adorar los mismos ídolos que adoraban antes, los mismos ídolos que le tenían esclavizado, que le tenían atrapado, encarcelado, y en poco tiempo volvieron a eso. Y eso es lo que leímos hasta ahora. Vamos a leer un poco más de este capítulo. El versículo 11 seguimos, de Éxodo 32. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Mira, ¿sabes por qué Dios estaba muy enojado aquí? Hubo muy pocas veces que Dios tuvo este tipo de ira con su propio pueblo, pero ¿sabes lo que Dios odia? Cuando uno toma el nombre de Dios, como vemos acá en versículo 5, y lo llamó Jehová. La palabra que habla de Dios también en este capítulo habla de Elohim, un nombre usado para Dios, y entonces están adorando a un ídolo y llamándolo Jehová. Es un insulto para Dios. Él no va a dejar que use su nombre de otra manera, de una manera falsa. Y por eso estaba re enojado. Es una cosa cuando alguien adora algo en ignorancia. Es otra cosa cuando alguien conoce algo del Dios verdadero y mancha su nombre para asociarlo con un ídolo. Y esto es lo que vemos ahora. Seguimos en versículo 12. Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para rearlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Bueno, ¿sabes? Vamos a orar viendo eso, porque la oración ayuda, nos vemos, cambió el corazón de Dios. Señor, gracias por esta oportunidad de difundir tu palabra, de recibir tu palabra. Ayúdanos a crecer y a ser un poco distinto, un poco más en la imagen de tu Hijo. A que gente te reciban como Salvador y que cristianos maduren por lo que nos estás enseñando, por tu palabra y por tu Espíritu. Ayúdame, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba y dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, ¿sabes? Josué era mucho más joven que Moisés. Y Moisés le respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Quiero mencionar algo aquí de paso. Se nota que los ídolos y adorar a Satanás, a espíritus falsos, siempre se asocia con música que tiene el sonido a guerra. Entonces yo creo que ¿sabes que la Biblia habla más de 20,000 veces sobre el tema de música? Entonces yo creo que hay una manera buena y digna para adorar a Dios y hay una manera satánica. Y entonces yo creo en iglesias sanas la música se oye distinto a la música de este mundo. ¿Por qué? Porque Josué, siendo un joven que salió de Egipto, que vivía en apartado, oyó algo que no oyó antes en su vida. Baterías, te imagino. ¿Qué es sonido de guerra? Chapa con chapa, percusión, ¿no? Bueno, entonces es lo que él oyó, pero
con sus tiempos en Egipto sabía, yo sé lo que es esto. Yo lo oí antes. Yo vi este tipo de adoración. Entonces, y se nota, voy a mencionar esto solo de paso, estaban desnudos, estaban bailando y tenían música con mucha percusión. Y estaban adorando a Satanás. Esas cosas normalmente van juntos. Entonces nosotros como cristianos debemos darnos cuenta de eso y saber que música es algo poderoso. Debemos amar a buena música y adorar con todo nuestro corazón, pero no toda música es buena. Hay música buena y no vemos eso acá. Bueno, seguimos. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y la quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, que lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo, y que esparció sobre las aguas y le dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Mi mamá diría terco y caprichoso. Entonces, esa es la actitud que tenían ellos. Porque me dijeron: haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por de Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y su amigo y su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron el pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplazaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces Dios odia el insulto, la blasfemia, de llamar la hipocresía, de llamar algo falso o diabólico Jehová o Elohim. Vemos eso así. Bueno, hermano, pues entonces voy a hablar algo que ustedes probablemente son en muchos sentidos más expertos que yo. Acá, obviamente, la provincia donde vino el Gauchito Gil. Entonces, me pareció interesante estudiarlo, que realmente en Salto se encuentra, pero obviamente no tanto como acá. Ver un poco de la historia y compararle a él un poco con Jesús. Entonces yo le pido con respeto que presten atención, y si pueden ayudarme, si estoy mal en algo, que me digan: ¿sabes qué, pastor? Es así y así. Y si no, que esto pueda ser de ayuda para poder, no solo para nosotros, pero el día de mañana, como hay tantos fieles al gaucho y al gauchito, como el día de mañana ayudar a otra gente que tal vez adoran a él. La Iglesia Católica no lo acepta a él como un santo por falta de piedad, pero hay una parroquia en Corrientes que lo celebra, y también sabes que hay uno en México que también le celebra, pero oficialmente la Iglesia Católica no lo recibe como santo.
Y sabes, yo me puse a estudiar, hay muchos, entre comillas, santos folclóricos que tienen una pinta muy similar. Gente que fueron menospreciados por los ricos, gente que fueron tratados de una manera injusta. Es interesante porque te fijas en Gauchito Gil y hay semejanzas por toda Latinoamérica, personas así. Entonces hay algo en ese personaje que el latinoamericano dice, mira, yo me identifico con eso. Entonces hay algo muy personal con la idea del gauchito, parece. Fue maltratado por los ricos, tuvo misericordia por los pobres y fue maltratado, menospreciado en su muerte. Entonces el gauchito Gil le demuestran encima de una cruz, normalmente. Y con asociar algo con una cruz no lo hace de Dios. Igual que vemos acá, llamar a un becerro Jehová no lo hace Jehová, no lo hace bueno. Bueno, poner a alguien enfrente de una cruz no lo bautiza y lo hace santo. Y entonces los israelitas hicieron eso, nosotros no queremos hacer eso. Como yo le dije antes, en Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11, digo esto porque nosotros debemos ser gente de la Biblia. Si la Biblia lo dice, lo debemos recibir. Si la Biblia nos corrige, también lo debemos recibir y decir, bueno, Dios tiene razón. En Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11, Pablo se fue hasta Berea. Y cuando fue a ese pueblo de Berea, se encontró con algunos cristianos que estudiaban la Biblia. ¿Y sabes por qué lo estudiaban? Y lo estudiaban después que se iba Pablo, para ver, ¿será que Pablo tiene razón? Y entonces yo espero eso de ustedes. Yo lo que quiero de mi rebaño en Salto es que sean gente, no digan, bueno, el pastor dijo esto. Que sean gente que dice, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Porque el día de mañana, pastor o no pastor, uno se puede defender. El día de mañana, cuando está el pastor, tenés algo firme para apoyarte en. Y entonces, no digo que el pastor se va a ir a algún lado, pero nosotros necesitamos una fe personal con Dios. No, la fe ajena no lo puedo apropiar. Y entonces eso es lo que quiero hacer. Acá, no sé si puedes mostrar la foto, hermano. Santiago. Te muestro una foto de mi tía. Desgraciadamente ella falleció el año pasado. Ella nació en Chaco y hace unos años atrás ella necesitaba su partido de nacimiento para un trámite. Y sabes que la oficina donde registraron su partido, donde ella nació, se quemó. Bueno, y ella tendría 80 y pico de años. Y entonces ya no podía conseguir partido de nacimiento. Ahora encontró manera de sacar eso. Pero no había ningún registro de ella, ¿te imaginas? Pero yo te puedo jurar que ella existe, a pesar que no tuvo partido de nacimiento. Mi mamá también puede jurar, sí, hasta que no tenga partido de nacimiento es una persona verdadera. Digo eso porque Gauchito Gil es algo así. ¿No? Yo me puse a estudiar. La exdirectora acá de Corrientes se llamaba Graciela Pérez y ella estuvo por más de 10 años, una experta de lo que pasa aquí en Corrientes. Ella dijo que ni en Goya, ni en Cuatía, ni en Mercedes, no hay ningún registro en ningún lado del gauchito. Entonces, lo que se basa de lo que se conoce de él, ustedes si conocen algo al contrario, dime, pero lo que ella dice es que no hay ningún registro histórico de él. Son cuentos. El otro experto era un sacerdote con el apellido Cini, y él dijo la misma cosa. Hay varias versiones de quién es el gauchito. Algunos dicen de unas cosas, algunas otras. Pero sabes que nuestra fe es muy distinto. El cristianismo, digo yo. Por eso yo digo que lo que hicieron los cristianos en Berea, que recién leímos, bueno, no sé si leímos o no. Estamos por leer. Yo me estoy adelantado. Bueno, 10 y 11 vemos acá. Inmediatamente los hermanos, de capítulo 17, enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mira, qué interesante. El pastor, Pablo, bien dicho, predicó algo y la gente decía, ¿será que está bien lo que dijo? Vamos a estudiar la Biblia. ¿Sabe que Pablo nunca se enojó? ¿Por qué? Porque Pablo quería que ellos se apoyen en la Biblia, en la palabra de Dios. Él era cristiano primeramente por lo que le pasó a él. Era cristiano porque Jesús se apareció a él. Era verdadero lo que le pasó. Él sabía sin duda, él sabía que la resurrección pasó. No era un cuento nomás que alguien le contó algo. Él sabía la verdad. Él conocía a los testigos que vieron la tumba vacía, que vieron a Cristo resucitado. No era un cuento nomás para él, era la verdad. Entonces Pablo no estaba ofendido que alguien se fije en la evidencia. ¿Sabe? Las primeras escrituras de Mahoma fueron escritas 200 años después que él murió o después de su vida. En otro idioma, 1000 kilómetros de lejos. ¿Confías en esa historia? Yo no. Las escrituras de Buda fueron escritas 600 años después de su vida. ¿Ustedes me podrían decir qué pasó aquí en Corrientes hace 600 años atrás? Yo tampoco creo que esa historia es confiable. Pero lo que tenemos aquí en el cristianismo es registros. Y nosotros a veces, por costumbre, a veces pensamos la Biblia es un libro. No es un libro, es 66 libros. Y entonces, cuando esto no existió como un libro hasta como el cuarto siglo. Antes era esos 66 libros. Entonces alguien decía, bueno, yo tengo el rollo de Marcos, de San Marcos. Yo tengo el rollo de San Mateo. Entonces los evangelios eran 4 testimonios independientes que escribieron y registraron la vida de Jesús. El libro de los Hechos fue otra carta, otro libro independiente. Las epístolas, otros testimonios independientes. Entonces no estamos hablando de un libro que da testimonio de Cristo, estamos hablando de 27. Principalmente 6, los evangelios, 1 de Corintios, Hechos, pero todos obviamente. Otras religiones, ¿sabe lo que es distinto del cristianismo? Otras religiones se dependen de lo que alguien le contó. Nuestra fe se basa en evidencia. Jesús era un hombre verdadero. Y hay evidencia. Y Pablo no estaba molesto. Pablo cuando predicaba en 1 Corintios, yo voy a mirar ahí, pero él le dijo cuando estaba escribiendo esta epístola, le dijo a la gente ahí que el Señor Jesús fue sepultado y resucitó a los muertos, que la tumba estaba vacía. Dice acá, y él está diciendo ahí, que él apareció en versículo 6 de 1 Corintios 15, apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces, esa gente en Corintio no estaba oyendo un cuento. Corintio era un lugar importante. Gente viajaban desde todo el mundo por ahí, desde Roma, desde Jerusalén. Entonces, gente sabía lo que ya pasó en Jerusalén hace años atrás. Podrían decir, ¿por qué tenemos el Nuevo Testamento? Porque lo que pasó es que un hombre vino, hizo un montón de milagros, cumplió cientos de profecías, profetizó que iba a resucitar los muertos, lo hizo, la tumba estaba vacía y sus discípulos se desparramaron por todo el mundo. Y tenemos el Nuevo Testamento porque Pablo y otros apóstoles dicen, ¿sabes qué? El mundo necesita entender lo que pasó. Algo impresionante pasó. Y ellos lo hicieron durante la vida de los testigos. Había evidencia. Y Pablo, porque está diciendo, ¿sabes que hay 500 testigos? Y esa gente de Corintios no decían, ay, por favor, es un cuento, porque gente pasaban por ahí. Y podrían decir, sí, conocemos gente de Jerusalén. ¿Sabe dónde creció el cristianismo primeramente? En Jerusalén. Yo le puedo contar a ustedes todo tipo de cuentos de Salto y ustedes no saben si estoy diciendo la verdad o no, porque no están en Salto, ¿no? Pero el cristianismo no fue así. Comenzó ahí donde la tumba estaba vacía. Si la tumba no estaba vacía, el ciudadano de Jerusalén diría, por favor, yo sé dónde está la tumba, no está vacía. Algunos historiadores dicen que medio de la población de Jerusalén recibió a Cristo. Algunos dicen que fue un pueblo de 100,000 personas. No eran 100,000 bobos, eran 100,000 personas que podían ir a la tumba, ver dónde estaba. Gente que sabían dónde estaba el monte Calvario.
Gente que sabían todo lo que pasó y si no lo vieron personalmente, sabían lo que pasaron porque sus parientes lo vieron todo. Entonces, el cristianismo no es muy distinto porque no es un cuento. Mira lo que pasó tal y tal, gente que lo vieron. Y hoy tenemos evidencia también. Yo no tengo un partido de nacimiento de Jesús, pero tengo mucho más evidencia. ¿Sabes? Yo le mostré a mi tía ahí, hay más evidencia que Jesús vivió que mi tía vivió. Hay más testimonio y vamos a pasar un poco de eso. Hay más evidencia que Jesús vivió que yo viví. Hay tanta evidencia y vamos a repasar un poco de eso. El libro de Mormón también. ¿Sabes lo que dicen los mormones? Dice, bueno, lea el libro de Mormón y fíjese cómo te sentís. Y si te sentís algo del Espíritu, es verdadero. Pablo nunca dijo eso. Dijo, fíjese la evidencia. Los musulmanes dicen algo similar. Vaya al próximo, por favor, hermano. Bueno, miraremos primeramente. Ustedes después me pueden corregir si conocen algo más. Yo uní mucho de lo que leí sobre el gauchito. Bueno, sí, ustedes saben que cientos de miles vienen anualmente para el gauchito Gil, que les dé auxilio. El cuento es que vivió menos de 200 años atrás. No estamos hablando comparado a Jesús de mucho tiempo. Jesucristo vino hace 2000 años atrás. Pero hay manera para comprobar si uno de los dos es confiable. Es difícil saber con certeza cuál versión de Gauchito Gil es verdadero. Yo no sé si uno podría decir que no existió, pero tiene nombre de su papá, nombre de su mamá. Papá era José, José Gil, la madre es Encarnación Núñez. Yo no sé si hay registro de ellos, es el nombre que le dieron, pero el nombre completo era Antonio Mamerto Gil Núñez. Y como dije, los dos mejores expertos, ni en San Roca, ni en Goya, ni Cruzucuatía, ni en Mercedes tienen registro de él, ni en la iglesia, ni en el gobierno. Algunos dicen que nació en Mercedes, algunos dicen que nació en Payubre. No dicen con certeza. Algunos dicen que fue bandolero, algunos no. Algunos dicen que robaban la estancia y de lo que robaba daba a los pobres. Supuestamente los pobres los amaban. Supuestamente sirvió en la guerra Triple Alianza contra Paraguay. Y algunos dicen que fue matado por un indio, otros dicen que fue matado por policía, soldados. Algunos dicen que fue matado por el coronel Vázquez. Algunos dicen que murió en un duelo entre gauchos. Y algunos dicen que le mataron durante la siesta, algunos dicen que murió baleado, algunos degollado. Hay muchas leyendas y uno no sabe realmente cuál es, inclusive los expertos no saben cuál es la historia verdadera. Algunos dicen que fue enamorado con una mujer también que el coronel también amaba. Algunos dicen que fue ejecutado por ser desertor de guerra. Y esa versión de Gil dice que huyó de pelear porque el dios guaraní se apareció a él, un dios guaraní, y le dijo que no mate a sus hermanos inocentes en la guerra. La pena típica por ser desertor era muerte y lo debían llevar a Goya, es lo que hacían ahí para hacer el juzgado, pero si uno se trataba de huir mientras que lo tenían arrestado, era típico que lo ejecuten antes. Y disculpe, que así hacían antiguamente y le cortaban la cabeza y mandaban la cabeza a Goya como para comprobar que lo hicieron. Y parece que es una historia, un cuento es que le pasó ahí. Algunos dicen que le mataron colgado con la pata arriba. Una brasileña, Cia María, que vive en Mercedes con más de 100 años, no sé si vive todavía o no, pero ella decía que él vino para celebrar la fiesta de San Baltasar el 6 de enero y el 8 de enero le mataron. Y atribuyeron varios milagros al gaucho. Uno es que no le podían herir a él con balas porque tenía un amuleto de San la Muerte o tenía una imagen debajo del piel. Como dije, no está registrado en ningún lado y tal vez por la misma razón que mi tía. Era en el Chaco, era otro tiempo, ¿no? Y más aún en el tiempo del gauchito. La gente del campo y la gente del litoral no se registraba tanto como en otros lugares.
Y por estar en el litoral, por causa de la época, y tal vez nunca fue bautizado, por eso tampoco no está registrado en ninguna iglesia. Fue posible eso, si existió. Pero por ser parte del bajo pueblo no existían esos registros. Y no sé si alguien puede decir con certeza que existió Gaucho Gil o no, no sé si alguien habla sobre ese tema, pero evidencia no hay, solamente hay cuentos. Es posible y probable que esos cuentos se basan en algo, pero qué es lo que ese algo fue es difícil saber hoy en día. Inclusive el color rojo icónico es algo más reciente. Originalmente no estaba asociado con el color rojo. Ustedes conocen que tiene muchas veces la camisa celeste y después supuestamente unieron el rojo. Dicen que era algo como unir los dos lados, los federales y los unitarios. No sé si es cierto, pero como unieron los dos colores como un símbolo de paz. No sé si así es o no. Entonces, qué bueno se podría decir del gaucho, del cuento que conocemos, que no estaba a favor de guerra y violencia. Si podemos confiar en esa parte de la historia, está bien que él no tenía esa compasión contra sus hermanos, de ese sentido, para no pelear. Creo que es digno la paz mejor que pelear. Ahora, si fue desertor, uno no sabe todos los detalles, ¿no? Y entonces, tal vez era malo que lo hizo, pero obviamente paz es mejor que guerra. Y también como un cristiano, uno debe pensar siempre, no sabemos qué pasó. Algunos dicen que fue matado por ser inocente, como el cuento es que cuando estaban por ejecutar, él dijo la sangre de un inocente por un inocente, porque su sangre va a ser derramado, que supuestamente el hijo de Vázquez va a ser sanado, porque él supuestamente es un inocente, y Vázquez supuestamente llevó la tierra, ungió al hijo y fue sano. Uno no sabe, pero es supuestamente lo que dijo. Entonces, obviamente, una muerte inocente no es bueno. Entonces, uno podemos asociar con esa historia y decir qué pena si un hombre muere por ser inocente. Hay el milagro del niño sanándose. Yo no sé, niños se sanan, eso es otra cosa. Compararlo con Jesús obviamente no puede. Resucitar de los muertos, gente se sana muchas veces, pero gente no se resucita de los muertos todos los días. Es algo muy distinto de Jesús. Es bueno también ayudar a los pobres, que supuestamente lo hacía, si podemos confiar en la historia, a pesar que robar obviamente es malo. Lo malo es que no solamente se debe adorar a un espíritu, solamente se debe adorar a Dios. Y entonces eso es donde hay diferencias entre el cristiano y el gauchito, es que primeramente supuestamente hizo caso a un Dios guaraní. Y bueno, yo solamente obedezco a un Dios. Y nosotros debemos buscar y solamente buscar al Dios omnipotente. Cualquier otro, Dios no quiere eso. Es un insulto hablar a alguien otro si puedes hablar con Dios. ¿Sabes? Ser fiel. Yo amo a mi esposa tanto. Ella es muy especial. Y yo quiero a ella y yo quiero siempre ser fiel a ella. Dios quiere ese tipo de actitud con Él. Si yo me asocio con otra mujer, es un insulto a mi esposa. Y nunca se debe hacer. Y si yo me asocio con otro espíritu o otro Dios, es un insulto a Dios. Igual que Israel lo hizo. Inclusive lo nombró Dios. Una poesía del gauchito que leí dijo que era un cristiano. No sé qué tipo de cristiano oye a dioses guaraní, qué sé yo. Pero entonces nosotros debemos buscar al Dios verdadero. Éxodo 20, 1 a 5, los 10 mandamientos. Si el día de mañana quieren saber dónde se encuentran los 10 mandamientos, Éxodo 20. Yo recuerdo porque, bueno, los 10 mandamientos, bueno, si quiero saber dónde, 10 mandamientos, bueno, 10 por 2, 20, en Éxodo 20 se encuentran los 10 mandamientos. Y los primeros 5 versículos, Éxodo 20, hablan de los primeros 2 mandamientos que Dios tiene para nosotros. Versículo 2 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saque de la tierra de Egipto.
que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy claro, ¿no? Solamente se adora a Dios, solamente se adora a Jehová. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito a la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Para qué buscar a otro espíritu si tenemos acceso al Dios omnipotente? Por medio de lo que Cristo hizo, tenemos acceso a Dios, no necesitamos a otro. Éxodo 22, 18, den vuelta a la página. Dios toma muy serio hablar a los muertos. Dios toma muy serio. Versículo 18, a la hechicera no dejarás que viva. Levítico capítulo, unos libros para adelante, Levítico capítulo 20. (26 y 27). Dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os ha partido de los pueblos para que seas míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados. Su sangre será sobre ellos. Dios no quiere que hablemos con santos muertos, supuestamente santos muertos. Dios quiere, ¿para qué hablar a un muerto cuando podemos hablar a un vivo? Es un insulto. Y así debemos hacer. Miramos a la próxima. Ahora vamos a enfocar a Jesús. Jesús dijo, ahora yo entiendo que gente tiene todo tipo de dificultades en la vida y probablemente van al gauchito para buscar auxilio. La vida es complicado, necesitamos ayuda. Lo que Dios quiere que hagamos es buscar la ayuda de Él. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, si buscamos a Dios, Él nos contesta. No necesitamos buscar a fuentes vacías. El cristianismo es la única fe que pone confianza en algo afuera de las Escrituras. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar un poco de consejo que me ha ayudado a mí. Alguien me dijo que un argumento o una opinión sin evidencia se puede rechazar sin evidencia. Si alguien me dice un cuento en la calle y yo digo, ¿quién te dijo eso? ¿Cómo sabes eso? Alguien me contó. Si alguien dice, bueno, Dios quiere esto, la Biblia dice esto, yo le voy a dar un poco de consejo. Capítulo y versículo, por favor. ¿Me podría mostrar? Porque la gente que adoran de la izquierda no hacen esa pregunta. Porque si no dirían, ni sabemos si existió este hombre. ¿Te imaginas eso? Yo no sé si existió y no, probablemente existió, pero imagínate la vergüenza en la eternidad si Gauchito nunca vivió. Y esta gente está adorando una fábula completa. De un sentido es una fábula, pero si nunca existió, sí es una fábula. Y entonces el cristianismo es la única fe que pone confianza en algo afuera de las Escrituras, porque dice que miraremos a la evidencia para ver si podemos confiar a la Biblia. El cristianismo no es una fe ciega, es una fe basada en los hechos. Si la resurrección no era verdadero, no hay razón por la cual ser cristiano. Así dicen las Escrituras. Sin la resurrección no hay cristianismo. La Biblia no es un libro, es una biblioteca y tenemos muchos testimonios. Pablo mismo, en 1 Corintios 15, dice esto. Este capítulo es de la resurrección y Pablo dice esto en 1 Corintios 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? 1 Corintios 15, ahora estoy en 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo dice que si no hubo resurrección, qué pena, qué miserable ser un cristiano. Pero pasó, y él le da evidencia a ellos. Hechos, Lucas, el San Lucas también pensaba que nuestra fe se basa en la evidencia. Hechos capítulo 1, versículo 3. Lucas dice, que escribió el libro de los Hechos, a quienes también después de haber padecido, hablando de Jesús, se presentó vivo. Piense, Lucas está escribiendo esto en el primer siglo. Como yo le dije, alguien te puede contar, ¿sabe? O alguien puede decir, ¿sabe lo que pasó en Corrientes hace 100, 200 años atrás? Uno no sabe, pero ustedes saben lo que está pasando hoy en Corrientes, lo que pasó ayer, el año pasado. Ninguno te puede engañar. Bueno, Lucas está escribiendo a un pueblo en el primer siglo diciéndole con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Él no está hablando a gente apartado que no saben. Está hablando y está escribiendo en el primer siglo. Dicen la mayoría de la gente antes del año 70. Entonces están vivos los testigos. Están vivos la gente que vieron a Jesús resucitar. Están vivos la gente que sabe lo que pasó ahí. Lucas no está escribiendo a gente en China que no tienen idea de lo que pasó en Jerusalén. Está escribiendo a gente ahí. Entonces, Lucas también dice, pruebas indubitables. Dice, te doy la evidencia de Jesús. Jesús también profetizó su resurrección. ¿Sabes que si alguien me dice a mí que va a morir y resucitar 3 días después, y lo hace, yo le voy a hacer caso. Yo voy a decir, wow, esto es algo distinto, esto no pasa normalmente. Jesús dijo, yo voy a morir, yo voy a ser sepultado, inclusive te digo cómo va a pasar y voy a resucitar a los muertos. Dijo así. Juan capítulo 2, versículo 19 a 22, Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús le había dicho. Juan capítulo 10, Jesús dijo que él entregaba su vida. Parece que el gauchito no estaba a favor de morir, pero Jesús sí. Jesús lo hizo a propósito. Jesús fue uno inocente que murió, pero él sabía lo que estaba haciendo. Y sabía que, y el cristianismo es muy extraño en este sentido también. Nosotros gozamos que Jesús murió. Es terrible lo que pasó. Terrible. Un Dios tan lleno de amor que miró a este mundo pecaminoso y dijo, yo quiero venir ahí y morir por esa gente, porque si yo no doy mi vida por ellos, van a perecer eternamente. Y él miró y dijo, sé que se van a burlar de mí, voy a pasar vergüenza, me van a latigar, me van a correr de un pueblo a otro, al final me van a arrancar la barba y pegar y ejecutar. Y yo quiero ir ahí, porque si yo no voy, ellos van a morir eternamente. Y eso es el amor de Dios. Pero Jesús en Juan 10, 17 y 8 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Mateo 27, 63. Hasta los judíos que le mataron a Jesús sabían que él dijo que iba a resucitar. Mateo 26, 63 dice esto. Los judíos entre sí, el Sanedrín, los fariseos, diciendo, los saduceos, Señor, nos acordamos que aquel engañador, hablando de Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Entonces los judíos mismos esperaban
tal vez él va a hacer eso. ¿Te imaginas? Ellos vieron los milagros, vieron cómo de sano predicaba, vieron cómo vivía, vieron cómo él ayudaba a la gente y creían que él podía resucitar a los muertos y no lo recibieron igual. Entonces muchas veces creer en Cristo no tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con un problema del corazón, un problema de voluntad. Y los discípulos no era hasta luego que entendieron que Jesús iba a dar su vida y resucitar. En Lucas 24, 6 a 8, dice esto: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Jesús apareció a damas, a mujeres, y le demostró y le dijo a ellas que recuerden que Jesús, que Él mismo iba a resucitar. La próxima pantalla, por favor, hermano. Bueno, vamos a pasar algunas evidencias entonces. Yo quiero compartir esto para afirmar su fe. Y si no conocen a Cristo, que sepan que no es solamente un cuento como cualquier otra historia de cualquier otro personaje. Hay evidencias internas para Jesucristo. Uno de ellos es profecías. Sabéis que Jesús fue profetizado más de 300 veces en el Antiguo Testamento hasta su muerte y resurrección. El cristianismo es muy extraño también. Imagínate celebrar un héroe que muere. Y eso es muy extraño para las religiones, para la fe. Y el cristianismo es muy, muy extraño así. Daniel 9:26 habla de que el Mesías, el Cristo, iba a morir. Daniel 9:26, esto está escrito como 700 años antes de Cristo. Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces la Biblia dice que el Cristo, Mesías es la palabra hebreo para Cristo. Entonces dice, el Cristo va a morir. Mas no por sí, o bien dicho, no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe ha de venir y destruirá la ciudad del santuario. 9:26. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces dice que quitará la vida del Mesías. Y pasó. Eso era la crucifixión. Isaías 53:8. Hay otra evidencia. Si vas un poco más para atrás. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación. Bien dicho, la vida de él se va a quitar. Y esto también, escrito como unos 800 años antes de Cristo. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Hablando también del Mesías, de Cristo. Pero 800 años antes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces, eso es evidencia que el cristianismo, la verdad, ninguno profetizó del gaucho, pero alguien sí, y la Biblia y el Antiguo Testamento, los 37 libros, miraban para adelante, para un Cristo venidero. Y hay otros hechos que también no tienen sentido si Cristo no existió. ¿Por qué Herodes mató a los bebés en Belén si no existió Cristo? Que lo hizo. ¿Por qué el Sanedrín? ¿Quién juzgó el Sanedrín? Sabes que el Talmud, las escrituras, las tradiciones de los judíos, escribe de Cristo. Bueno, obviamente existió. Ellos no lo recibieron, pero existió. Hay evidencia que existió Cristo. Los romanos hablan de que Pilato condenó a Cristo en sus registros. Bueno, si no pasó, ¿por qué los romanos le escribían? Que odiaban obviamente a Jesús. ¿Por qué los apóstoles dieron sus vidas si Jesús no existió? Hay mucha evidencia que Jesús existió. La próxima, hermano, Santiago. También otras evidencias para Jesucristo. Los discípulos de los discípulos. Después los discípulos obviamente hicieron igual que nosotros. La iglesia comenzó y edificaron y enseñaron a otros. Policarpo, Ireneo, Justín Mártir, todos de ellos hablaban de que Jesús existió. Bueno, no era una fábula, no era un cuento. A pesar que no tenemos un partido de nacimiento de Jesús, hay mucha evidencia del primer siglo hasta el principio del segundo siglo que existió. La próxima, hermano.
También otra evidencia es evidencias externas para Jesucristo. Entonces, evidencia afuera de la Biblia. Los judíos. Los judíos tenían tradiciones. Saben que leen la Biblia que Jesús hablaba de las tradiciones de los judíos. Bueno, una de esas tradiciones se llama el Talmud. Y dentro de una porción del Talmud que se llama la Mishnah, escribieron sobre Jesús. Ellos no creían en Cristo, obviamente, lo rechazaron a él. Decían que era un engañador, que hacía magia, decían, pero escribían que existió. y también para mí es evidencia que hacía milagros, porque ¿por qué lo van a decir que hacía magia si no hacía algo sobrenatural? También Flavio Josefo era un historiador judío y él registró, él no era cristiano, pero él dijo, hubo un hombre, lo llamaba un rabí, un maestro judío, y se llamaba Jesucristo, o se llamaba Jesús, le dijo, Jesús de Nazaret, y registró que existió este hombre en el primer siglo. El próximo, hermano. Otra evidencia para Jesucristo. Cornelio Tácito, un historiador romano del primer siglo, registró que Nerón le echó culpa a los cristianos por los fuegos. Se quemaba Roma en el primer siglo. Bueno, ¿qué hizo Nerón? En vez de... Bueno, los políticos no han cambiado mucho de ese sentido. Le echó culpa a alguien otro. Pasó debajo. Él era el emperador sobre Roma. Roma se quemó. ¿De quién era la culpa? Bueno, de él no va a ser. Y entonces él echó la culpa a los cristianos en el primer siglo. Entonces, si hay cristianos, es porque hubo un Cristo. Obvio, ¿no? Entonces, Cornelio Tácito escribió de eso. Y él no amaba a los cristianos. Él pensaba que el cristianismo era malo, Cornelio Tácito, pero registró que existían cristianos. Cayo Sautenio Tranquilio, también es otro historiador romano que escribió en el primer siglo y él menospreciaba el cristianismo, pero registró que existía. Entonces no estamos hablando de evidencia de la Biblia, estamos hablando de otros que registraron. Bueno, Plinio el Joven, o gobernador de romano en Bitinia, escribe al emperador, ahí tenemos una carta de él, el emperador Trajano, diciendo que él decía que los cristianos eran una secta malvada, pero en el primer siglo. Entonces, no era un amigo del cristianismo, pero obviamente decía que existían los cristianos y que Cristo existió. La próxima pantalla, hermano. También evidencias directas para la resurrección. Una cosa muy interesante, ¿sabes que las mujeres realmente eran menospreciadas en el primer siglo? ¿Sabías que en un corte romano o judío, una mujer, el testimonio de ella no valía? No importaba. ¿Pero a quién apareció Jesús? Primeramente. ¿Recuerdan? Mujeres, sí. A María y otras mujeres. Los discípulos, parece que algunos discípulos vieron la tumba vacía, pero las primeras personas de ver a Jesús vivo eran mujeres. Si yo iba a inventar una historia, nosotros hablamos de todas las versiones del Gauchito, puede ser que fue esto. Si yo iba a inventar un cuento, no iba a ser que en el primer siglo, no iba a ser que una mujer sea el testigo, porque en un corte no valía, pero Jesús lo hizo. Entonces eso es una evidencia fuerte que es verdadero, porque mira, si ustedes me van a contar una historia de tu vida, ustedes van a hablar todo lo bueno y todo lo lindo que hiciste, no vas a gustar pasar algo que tal vez vería como vergonzoso en la sociedad. Pero eso en esos entonces sí. Sin embargo, obviamente, Dios tiene una opinión importante de mujeres. También Jesús se manifestó por 40 días y a no creyentes. Póngase a pensar, nosotros decimos, bueno, Pablo fue un creyente, Mateo fue un creyente, Pedro fue un creyente. No después de la crucifixión. ¿Dónde estaban? Estaban escondidos. Ellos no creían en la resurrección, no ellos no tenían una anticipación, Jesús va a resucitar, no, estaban escondidos, no tenían ninguna anticipación que Jesús. Entonces, de un sentido, toda la gente que Jesús apareció fueron no creyentes, ¿no? Porque ninguno esperaba que iba a resucitar los muertos. Si no iban a estar escondidos y cobardes, iban a tener coraje, pero no lo tenían. Entonces, Él se manifestó a 40 días a personas no creyentes. Se manifestó, Pablo escribió a más de 500 creyentes.
Santiago, el medio hermano de Jesús, se convirtió. Él no era creyente. Después, en Juan capítulo 20, no, después lo dejo, pero Santiago no era un cristiano, era un hermano de Jesús. Después pueden mirar. Y Pablo también, un enemigo del cristianismo, se convirtió. Estos son todo cosas que la historia comprueba. Que Santiago terminó siendo un pastor en Jerusalén. Que Pablo fue primeramente un hombre importante, parece que entre los judíos, tal vez en el Sanedrín, y en vez de castigar y tratar de matar a cristianos, se convirtió completamente. ¿Cómo explicas eso si Jesús no existió, si Jesús no resucitó de los muertos? La próxima, hermano. Y entonces otra evidencia indirecta para la resurrección, los cambios en los discípulos. En vez de ser gente lleno de miedo, ahora tenían coraje. Cada uno de ellos estaba dispuesto para morir por lo que vieron. Gente puede morir por lo que ellos creen que es la verdad. Como terroristas, muchas veces mueren por una ideología, creen que es la verdad. Pero una cosa que sabemos ahora psicológicamente, ninguno va a morir por algo que cree, que sabe que es una mentira. Los discípulos eran testigos. Y hay mucha evidencia para demostrar que no puede una persona morir por algo que sabe que es falso. Y ellos, cada uno de ellos, estaban dispuestos y preparados para dar su vida para Cristo. También los temas de los mensajes de los discípulos. ¿De qué se trataban? La resurrección. Que nuestra vida se encuentra en la resurrección. También las reacciones de los enemigos de Cristo. Los judíos, si Jesús no resucitó, ¿qué dirían los judíos? Dirían, fíjate la tumba, ahí está. Pero ninguno dijo eso. Los romanos, si querían parar el cristianismo, podían decir, por favor, Jesús nunca existió. Por favor, Él no estaba en Calvario. Pero ninguno dijo eso. Inventaban otras historias, pero eso no podían negar. Que pasó la crucifixión y que la tumba estaba vacía. Y también una nueva fe. El cristianismo era muy diferente. ¿Sabes que los primeros cristianos pagaron un precio? Eran judíos, ¿no? Y ellos tenían que abandonar las creencias de su pueblo, los derechos que tenían como ciudadanos. ¿Para qué? Para seguir a Cristo. No lo iban a hacer si no era cierto. También el avivamiento, el crecimiento de la iglesia. Impresionante. Entonces quería compartir eso con ustedes, demostrar el mundo de diferencia entre lo que es, bueno, algunos de los íconos y ídolos folclóricos comparado a la fe que nosotros tenemos en Cristo. No se compara. Tenemos una fe única y la única verdadera. Y espero que eso le ayude, le anime a ustedes, le dé un poco de confianza y tal vez el día de mañana ayudarle a otros. Debemos ser gente que amamos a la verdad y rechazamos a la mentira. Bueno, vamos a orar y pedir que el Señor nos bendiga. Señor, gracias por estas almas. Pido que bendiga esta tarde. Gracias por tu palabra y porque confiamos en la verdad. Gracias a lo que nos has dado. Gracias porque no creemos solamente en algún cuento, alguna historia que nos hace sentir bien y nada más, pero creemos en la verdad. Gracias porque vivís. Gracias por lo que tu Hijo hizo. Gracias porque nos oyes. Y Señor, que vivamos en dependencia en ti. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén.